Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con lo que tuvimos hoy en la mañana, pues hoy la Casa Galván les da la más cordial bienvenida. Esperamos que se sientan a gusto y más que nada pues vamos a continuar con los trabajos que se iniciaron hoy en la mañana y que pues vamos un poquito retrasados. Vamos a ver la dinámica porque faltan varios ponentes que hacer, y para no alargar más esta situación de pérdida de tiempo, vamos a continuar sin mayor trámite con el eje temático 4, que es la autogestión en la etapa actual, sus problemas y potencialidades, empresas recuperadas, cooperativas, emprendimientos autogestionarios de los pueblos autogestionarios de los pueblos originarios, campesinos y de los movimientos sociales. Como primer ponentes tenemos a los compañeros Juan Carlos Hidalgo Sanjurjo y Jorge Martínez Aparicio. Ellos son profesores adscritos al área de Economía Política de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les damos la palabra sin mayor preámbulo para que inicien y no nos retrasemos más. Adelante, compañeros. Sí, comentaba que en la ponencia que hoy les vamos a presentar se trata de dar cuenta de un proceso de estructuración y desestructuración comunitaria, de vida comunitaria en el marco de la economía popular. Es en este contexto que retomamos la experiencia de construcción de la colonia popular urbana Lomas de Durazno, situada en Morelia, donde en primera instancia podemos ubicar dos momentos, en el que se estructura, por un lado, una forma de organización comunitaria que podemos caracterizar en términos de sus formas de trabajo. Y es allí donde nos interesa también destacar que el sentido del trabajo que tratamos de rescatar, de reivindicar, es el trabajo no como un factor de la producción, sino como un factor reproductivo, como un factor para la reproducción y en esa medida también autogestivo. En ese marco, la experiencia que estamos presentando no es un proceso, no es una unidad productiva, sino más bien una unidad de carácter reproductivo, tanto en el ámbito comunitario, en términos de su estructuración y en términos como experiencia también de desestructuración comunitaria. Vamos a iniciar el proceso analítico en dos fases. Uno, este proceso inicial de estructuración y después su segundo momento. Sí, como ya comentaba mi compañero, en esta ponencia nuestro análisis está centrado, no como creo que la mayoría de los análisis que se dan en el ámbito de la economía social, es decir, en los ámbitos productivos, en las unidades productivas, sino más bien en la perspectiva de los procesos reproductivos que van más allá de la propia unidad productiva. Y por otro lado, dentro de este contexto, entonces, los dos tipos de unidades de análisis que estamos incorporando es, por un lado, la unidad doméstica propiamente, y por otro lado, también como forma asociativa reproductiva, la comunidad. ¿Quién tiene el control de la, por favor? Bien. Vamos en la siguiente. Ahí, eso es. Entonces, bueno, nuestro planteamiento consiste en ver en la primera parte, lo que refiere a la cuestión comunitaria, la integración comunitaria como una estrategia de los sectores populares para fortalecer sus procesos de reproducción frente a los efectos de la crisis capitalista. También, en este sentido, centramos, como ya había dicho, el análisis en los procesos reproductivos y abordamos también los procesos productivos, sobre todo en el segundo momento, aunque también en el primero, más bien los procesos de trabajo, como parte de esta perspectiva más amplia de los procesos reproductivos.
reconstruyendo el vínculo entre estos dos procesos. Vínculo que se rompe en el sistema capitalista, lo cual constituye uno de los problemas que debe abordar la construcción de una economía alternativa, es decir, este vínculo entre los procesos productivos y reproductivos se rompe justamente, es un rasgo característico de la emergencia, de la consolidación del sistema capitalista, en la medida que se da esta separación entre propietarios de medios de producción y productores directos. Entonces, nuestra perspectiva teórica de análisis es la economía popular y nuestras unidades de análisis, la unidad doméstica y la comunidad. Entonces, entramos al caso de estudio, la colonia popular Lomas del Durazno. Otro elemento, tal vez, no sé si podríamos decir atípico de nuestro análisis, es que también generalmente cuando referimos a la entidad comunitaria, la pensamos más en el ámbito rural. Y en este caso nos vamos a referir a una comunidad, a una construcción, una integración comunitaria en el ámbito urbano. La colonia popular Lomas del Durazno se ubica al sur de Morelia, en la tenencia de Santa María, y surge en 1985. Este surgimiento, o de este surgimiento sobre él, nosotros vemos un triple significado. Primero, como ejercicio de integración comunitaria, que es básicamente lo que vamos a desarrollar, como proyecto de urbanización popular alternativa y como expresión de la economía popular. Digamos que son los tres ejes en torno a los que se estudia este proceso en su primer momento. Su carácter alternativo, independiente, así como su integración comunitaria, se explica en parte, es decir, son los rasgos más relevantes, pero no los únicos, al hecho de que su origen está ligado a la dinámica de una serie de organizaciones permeadas por la tradición de lucha social popular con inclinaciones ideológicas anticapitalistas. De alguna manera también podría verse como un movimiento social. Por otro lado, también un rasgo importante es que muchos de sus fundadores son de procedencia rural, lo que implica de alguna manera la presencia de una tradición comunitaria. Y por otro lado también, ya en la propia dinámica comunitaria, el desarrollo de prácticas colectivas, participativas y democráticas. Al momento de su fundación, y esto es relativamente generalizable, digamos, no es algo exclusivo del caso, se afronta un doble reto, ¿no? Por un lado, el de construir un proyecto de urbanización, de resolver los problemas que los sectores populares enfrentan en términos de vivienda, de servicios, de infraestructura, de equipamiento urbano, y por otro lado también va implícito un proceso de inserción a un mercado laboral local, urbano también, digamos, ¿no? Y bueno, este doble reto es el que nos da la pauta para analizar el proceso de formación de Lomas del Durazno en un doble momento, digamos, o en dos momentos de análisis que ya hemos referido. Uno, el que tiene que ver con la integración comunitaria, que tiene que ver con la construcción de una identidad sustentada en la existencia de una visión compartida y un proyecto común. Esta visión compartida pues, tiene una serie de rasgos que tienen que ver con una noción de hábitat y una tradición, digamos, en términos de convivencia. Estrategias y prácticas participativas colectivas y democráticas, como asambleas generales, como faenas, como gestiones, en fin, ya lo referiremos más adelante. Y también se observa un carácter comunitario y autogestionario de los procesos de trabajo colectivo. Entre las formas de trabajo, y esto es elemental en el análisis de la economía popular, destacan la organización que se ve en el grupo, incluso previamente a la llegada a la toma de posición del predio, y dicha organización justamente generada a partir del proyecto de ocupación del predio. La realización periódica de asambleas generales y reuniones de instancias representativas y operativas,
la realización de trabajos colectivos, faenas para acondicionar el predio, abrir un camino de acceso vehicular, acondicionar algunos pozos de agua, en fin, una serie de elementos que implicaban las condiciones básicas mínimas iniciales para sostenerse, sobrevivir, digamos, ¿no? en un predio en donde previamente no había ninguna habilitación. Las formas de trabajo comunitaria consisten en la realización de actividades como kermeses y bailes para recabar fondos, rondas de vigilancia para inhibir la posible presencia de actos delincuenciales o hasta un desalojo por parte del gobierno, ya que en su primer momento la colonia surgió a raíz de una toma. Participación en gestiones y negociaciones con instancias de gobierno, así como en actos de movilización política como marchas, mítines, plantones y tomas, y la participación en reuniones de coordinación con otras organizaciones sociales y con representantes de colonias populares circunvecinas. Ahora, digo, esto está así muy sintético y apresurado, pero bueno, la idea de asumir el trabajo comunitario como expresión de la economía popular se sustenta en el hecho del vínculo de estos procesos reproductivos, del vínculo de estas actividades, de estos trabajos, con los procesos reproductivos domésticos, ¿no? Es decir, el realizar faenas para habilitar el territorio, para tener servicios, estos procesos de organización están vinculados con los procesos de reproducción, con la satisfacción de necesidades de la reproducción de la gente. Y en ese sentido son parte de la economía popular, es decir, como decíamos al principio, no nos estamos circunscribiendo exclusivamente a los procesos productivos. Formas cooperativas y solidarias y otro elemento importante, que el principal recurso con el que cuenta la comunidad es el trabajo propio de sus moradores. En este sentido, la noción del trabajo comunitario no se identifica como mecanismo para la extracción y apropiación del trabajo ajeno, que es un rasgo esencial de la economía capitalista, ni se desarrolla en condiciones despótico-autoritarias, de las cuales ya nos hablaban en la mañana, sino un sistema cooperativo, solidario y democrático orientado al beneficio común, con importantes niveles de autonomía y control sobre los procesos de trabajo propios. También se observa un fortalecimiento del fondo de trabajo y de los recursos comunitarios como capacidades de organización y planificación, es decir, son recursos que generalmente no se consideran como tales en la perspectiva del análisis económico, y aclaro que yo soy economista y no todos los economistas pensamos de la misma manera. También estamos considerando recursos como la capacidad de organización, habilidades como de análisis y discusión colectiva, de toma de acuerdos, habilidades de gestión y negociación, diseño y adopción de un proyecto y una estrategia de urbanización colectiva, la organización interna, pero también en el caso se pudo observar la organización territorial de alrededor de 15 colonias populares que conformaron después la Unión de Colonias Populares del Sur, la Coordinadora de Colonias Populares del Sur, la CUS, la construcción de un salón de usos múltiples, bueno, recursos ya digamos un poco más pecuniarios, ¿no? Entonces, bueno, en términos así muy apresurados, muy sintéticos, de eso estamos hablando en un primer momento, la integración comunitaria como estrategia que apoya los procesos reproductivos sociales y que en ese sentido se pueden considerar como procesos propios de la economía popular. En un segundo momento, analizamos un segundo momento que tiene que ver con un proceso de desintegración comunitaria que se da también, es decir, es un proceso que enfrentado al contexto predominante, paulatinamente se va diluyendo, pero da pauta a otras formas de desarrollo también de la economía popular. Y en este segundo momento, el contexto es la pérdida y precarización de empleos en la llamada economía formal, así como un significativo incremento de la pobreza como resultado de la estrategia neoliberal.
En este contexto se observa de manera generalizada, pero también en esta colonia, la emergencia de una serie de lo que algunos autores llaman microemprendimientos mercantiles, que son unidades domésticas familiares orientadas a la producción de bienes y prestación de servicios para ser intercambiados por la vía mercantil. Es decir, aquí sí ya estamos hablando de unidades productivas, pero haciendo énfasis de nuevo en el análisis de estas unidades productivas vinculadas a los procesos reproductivos de las unidades domésticas que los implementan. Finalmente, nuestro constante énfasis es este vínculo y lo que estamos tratando de sustentar aquí en el contexto de análisis y construcción de una otra economía, de una economía social, es que no debe de perderse este vínculo, que el análisis no debe quedarse exclusivamente en los análisis de los procesos productivos, sino en su vínculo con los procesos reproductivos a través fundamentalmente de formas como la comunidad, por ejemplo, ¿no? Y bien, para hablar de manera más particular sobre los rasgos de estos emprendimientos productivos, continúa mi compañero. Bien, estamos hablando de dos momentos cronológicamente y también de dos escalas distintas de lo que podríamos llamar la unidad doméstica como expresión, como forma de unidad operativa y analítica de lo que entendemos como economía popular. Decía dos momentos cronológicos porque estaríamos, por un lado, considerando el periodo en el que se constituye propiamente la comunidad a través de la constitución de la colonia Lomas de Durazno, que efectivamente se estructura a partir de un proceso de organización social. Sin embargo, este proceso de articulación de integración comunitaria, en términos de los años 90, empieza precisamente a desarticularse en términos de una forma de su organización comunitaria, de su integración y articulación comunitaria, precisamente en el contexto de la resolución de las necesidades fundamentales por las cuales se constituye la colonia, que es básicamente la vivienda. En primera instancia y en segunda instancia también, bueno, por el contexto de la por el proceso propiamente que entendemos en términos de la consolidación de la política, de la acción del capital a través del neoliberalismo, que viene a desestructurar también muchas de las formas propiamente estructuradas a través de la forma comunitaria. En ese sentido hay un contexto que modifica, en todo caso, la constitución de estas experiencias de orden y de carácter comunitario, que la convierten precisamente en formas de la economía popular desarticulada y desestructurada. En ese marco es que queremos un poco distinguir dos momentos de la economía popular en la medida en que se pueden estructurar sobre la base de objetivos comunes y propósitos concretos también de la organización, donde el trabajo de los propios moradores orienta propiamente la consecución de un propósito que es la reproducción de los miembros de la comunidad sobre la base de la vivienda, que constituye un elemento además fundamental para garantizar en ese sentido la reproducción. En estos términos, concebimos que el trabajo que está involucrado en la conformación de la comunidad está orientado precisamente a la reproducción, y es lo que le da contenido y sentido propiamente a su forma comunitaria y al sentido también de lo que en ese margen llamamos unidad doméstica en el contexto comunitario. Otro momento es cuando hablamos de la escala, donde ya no nos referimos a la comunidad, sino también ahora al ámbito propiamente de las unidades domésticas integradas a través de la familia, del ámbito familiar, y que conforman propiamente unidades de reproducción en la medida en que se constituyen a través de los emprendimientos, de los microemprendimientos, como vínculo que permite operativamente la reproducción. En ese margen estamos hablando de espacios donde el trabajo ahora cobra otro contenido y otro sentido.
En nuestro trabajo de campo hemos podido encontrar que en la colonia Lomas de Durazno pues, existen cerca de 52 microemprendimientos de carácter propiamente caracterizados como unidades domésticas en las que están integradas propiamente actividades productivas dentro del propio espacio doméstico, dentro de la propia casa. Y son espacios que para nosotros refieren de manera ideal, de manera clara, espacios de reproducción y no espacios exclusivamente para la producción. Y es ahí donde nosotros queremos destacar y llamar la atención. De considerar que el espacio propio de la economía popular, en términos de su estímulo, de su desarrollo, no puede ser restringido solamente al espacio productivo, sino debe de ser visto en términos de un espacio de reproducción. De ahí la idea del trabajo. El trabajo también cobra otra dimensión. El trabajo no es en esos términos un objeto, no es visto solamente como un instrumento, no es visto como un ejercicio productivo, sino es más que eso, es el sujeto propiamente que está en disposición de garantizar su propia posibilidades de reproducción. En ese marco, concebimos que el análisis de la economía popular debemos de emprenderlo no sobre la base del espacio exclusivamente productivo, sino a través de las unidades domésticas como espacio de reproducción. Y una de las características que encontramos en las áreas urbanas es propiamente que muchos de los emprendimientos de carácter mercantil y productivo generalmente efectivamente se encuentran adosados propiamente a la vivienda. Y ese es un elemento que desde nuestro punto de vista tenemos que poner atención como un espacio que también corresponde a la economía popular y que no remite estrictamente a aquellos espacios avanzados, a aquellos espacios de avanzada, cuando generalmente siempre se refiere, o generalmente se refiere particularmente a las cooperativas como los espacios idóneos de la economía popular. Estamos tratando de concebir entonces en ese sentido de rescatar la idea de la comunidad en términos del urbano, pero su articulación también en el ámbito de la familia como espacios de la unidad doméstica que permitan propiamente como garantía del espacio de la reproducción y no como espacios exclusivamente de la producción. Los microemprendimientos en ese sentido vienen a representar un espacio solamente productivo si los vemos en sí mismos y en ocasiones cuando son analizados como espacios de producción son vistos solamente como espacios de ineficiencia, como espacios que no corresponden propiamente a una lógica económica, inclusive mercantil. Pero si son analizados dentro de la lógica de la reproducción, tienen otro sentido y el trabajo mismo cobra otra dimensión. El trabajo que ahí se desprende es considerado como un trabajo que debe ser bajo la lógica de la reproducción familiar en ese margen. Nuestro análisis en ese sentido se enmarca en esos dos ámbitos, uno el ámbito comunitario y otro es el ámbito de las economías, de los emprendimientos, pero no lo debemos de ver separadamente, sino más bien lo debemos de articular y de integrar no como unidades económicas, sino más bien como unidades domésticas. Bueno, hay una serie de rasgos que se pudieron identificar en la operación de estos microemprendimientos, siempre vinculados con la dinámica propia de la reproducción de la unidad doméstica, como el hecho de que decíamos ya de estar vinculados física y operativamente, y hay una serie de características, ahí solo voy a mencionar algunas muy puntuales,
que me parecen relevantes en términos de, por ejemplo, la consecución de una relativa autonomía, una mayor relativa autonomía en la organización de los procesos de trabajo, que es similar a lo que comentaba el compañero de Argentina en las empresas recuperadas. Hay este proceso en el que de alguna manera el trabajo se organiza de manera autónoma. Por otro lado, el propio fondo de trabajo y los recursos familiares son mejor aprovechados también en términos de que se puede estar de alguna manera relacionando, combinando los trabajos del microemprendimiento con los trabajos propiamente reproductivos. Entonces, permite más el despliegue de la participación de los integrantes de la unidad doméstica, un poco a diferencia del caso en el que la reproducción de la unidad doméstica depende solamente de los ingresos obtenidos a través del trabajo asalariado. En este sentido, hay esa mayor compenetración. Pero básicamente lo que queremos nosotros subrayar, en este caso, digamos, tomamos como unidad de análisis a la unidad doméstica en el sentido de este vínculo de los procesos productivos y reproductivos, porque eso nos permite ver al proceso de trabajo más ligado a la satisfacción de las necesidades. Generalmente esta separación entre los procesos productivos y reproductivos implica esa separación justamente de la producción ya no tan ligada a las necesidades de los productores mismos, sino que ya va intermediada por el mercado y digo, en el contexto del mercado capitalista esto implica una serie de atrofias en las que finalmente el vínculo entre la producción y la satisfacción de las necesidades incluso llega a perderse, ¿no? O a romperse. Entonces, en cambio, en la perspectiva de la economía popular que sustenta o que reivindica este vínculo entre los procesos productivos y reproductivos que se ven de manera clara en la dinámica de las unidades domésticas, se reivindica también ese vínculo entre el trabajo y la satisfacción de las necesidades, adicionalmente también incorporando la posibilidad del desarrollo de capacidades. Ahora, esto es visto a nivel micro, sin embargo, en términos, aun cuando no hay análisis muy acabados, nosotros mismos no hemos entrado todavía a esa escala, en términos de mayor escala, en términos macros, de lo que estamos hablando es que unidades productivas mayores, como las que generalmente se han estado analizando aquí como cooperativas, empresas recuperadas, deberían buscar o tendrían que buscar para evitar caer en la dinámica de mercado y convertirse en empresas eficientes, pero bajo la perspectiva capitalista, es decir, eficiencia productivista, buscar también un vínculo con la comunidad, digamos, un vínculo con una entidad comunitaria, pero además concibiendo la entidad comunitaria de una manera, con una concepción amplia, digamos, de entidad comunitaria. Entonces, estas instancias, estas unidades productivas, tendrían que estar vinculadas, tendrían que estar insertas en organizaciones sociales, en entidades comunitarias más amplias, que les dieran sentido a este proceso productivo y que en un momento dado lograran generar esos procesos productivos de manera más integral, tal vez ya no pensando fundamentalmente en la inserción en el mercado capitalista, sino generar una especie de subsistema paralelo o alternativo al capital, ¿no? En términos de integración de estas unidades productivas en torno a entidades sociales reproductivas, digamos, ¿no? Para terminar, estaríamos diciendo las siguientes conclusiones. Aun cuando la economía popular muestra ciertas posibilidades como alternativa y complemento de ingresos para sus operarios, cabe destacar que sus posibilidades de crecimiento se encuentran limitadas ante la subordinación y predominancia de la economía capitalista. Su carácter subordinado y subalterno se expresa en diferentes formas. A la siguiente lámina, por favor. Limitaciones. La economía popular aún representa una proporción muy pequeña de la dinámica económica y productiva nacional y local. Expresa un alto nivel de atomización y desarticulación. Opera en condiciones de muy baja productividad, con instrumentos y métodos artesanales y muy baja rentabilidad.
sus expectativas de crecimiento son mínimas dada la baja competitividad productiva y tecnológica, es decir, son los elementos sobre los que había que fortalecer. Por otro lado, se observa un proceso de transferencia de valor justamente por el vínculo que tienen estas unidades productivas con el mercado, a través del mercado, con empresas de mayor capital y mayor productividad. Entonces, esta transferencia de valor se da mediante la baja competitividad de mercado, enfrentándose a productores de mayor escala y volumen que producen con menores costos y controlan los precios, mediante la comercialización de productos de empresas capitalistas en la que los operarios de estos emprendimientos aportan insumos, equipamiento e instalaciones, además de su trabajo que es pagado frecuentemente por debajo de su valor, mediante la venta y prestación de bienes y servicios a bajo costo a la población trabajadora, abaratando la reproducción de la fuerza de trabajo. Además, en el contexto más social comunitario, se observa una alienación y subordinación, ya que enfrenta una fuerte corriente ideológica cultural, de lo cual también se hablaba ya en la mañana, que alienta el individualismo y el consumismo, así como la competencia destructiva y la apatía. La economía popular, si bien contribuye a resolver problemas como el desempleo y pobreza generados por la economía capitalista, también constituye una válvula de escape que evita la precipitación de la debacle de este sistema. Entonces, de lo que se trata, finalmente, la potencialidad de la economía popular como alternativa, no solo paliativa, aislada y coyuntural, radica en la posibilidad de construir todo un subsistema de economía popular mediante la articulación de sus múltiples unidades, ahora dispersas. Ello implica constituir sistemas productivos y de comercialización como estructuras asociativas populares comunitarias que funcionen como mecanismo rector de la dinámica económica y cuyas necesidades se conviertan en el eje funcional de este subsistema. La conformación, la última lámina, por favor, la conformación de un subsistema de economía popular tendría que considerar adicionalmente la construcción de un proyecto político autónomo alternativo, así como una organización o una serie de organizaciones populares contrahegemónicas. Sería todo. Gracias. Seguiríamos con los siguientes ponentes. Al final, cuando ya pasen todos los ponentes, hacemos una ronda de preguntas para avanzar, porque si nos detenemos ahorita en las preguntas, nos vamos a llevar mucho tiempo, que ya estamos retrasados bastante. Preguntaría si los siguientes ponentes son Sebastián Ariel Pacenza y Juan Manuel Pico, no sé si estén presentes. Adelante. No hay nada. Los siguientes ponentes, que es Cecilia Cross, Flor Marcos, Carolina Ruliki y Matías Berger, ¿también se encuentran presentes? No. Vámonos a las preguntas. A ver. Sí, le daríamos la palabra al compañero Ernesto González de Cooperativa Chilaver, de Buenos Aires, Argentina. Bueno, yo brevemente les puedo contar la experiencia de la imprenta. Bueno, aquí entra el otro compañero de la otra imprenta en la otra punta del país. Nuestro caso, bueno, se enmarca como el gran porcentaje de los casos de empresas recuperadas de Argentina en el año 2002, en medio de la crisis económica que azotaba la Argentina. Y bueno, en esencia lo que pasa es que esto es una imprenta, se ha dedicado durante muchos años a la impresión de libros y en este momento, que es una crisis donde al que era el viejo patrón de este lugar ya no obtenía la ganancia que pretendía tener,
y arma rápidamente una retirada y quería organizar un cierre del taller, pero claro, sí, lo que antes de declarar la quiebra intentó llevarse las principales máquinas del taller. Incluso lo quiso hacer delante nuestro, en horario de trabajo y todo, ¿no? Y no sé, creo que tenía la ilusión de que nosotros le íbamos a ayudar y que no íbamos, no sé, que no íbamos a hacer absolutamente nada, pero porque estaba basado en realidad en años de donde habíamos dejado pasar un montón de cosas. Estamos hablando en los años 90, donde la situación, había una enorme desocupación y en realidad en general de todos los trabajadores, al menos en Argentina, era proceso de retroceso en toda la línea, ¿no? La posibilidad de perder el trabajo era algo que aterraba a todo el mundo y bueno, estábamos dispuestos a bajar los salarios, a dejar, bueno, un montón de cuestiones. Eso fue así hasta el momento de quiebre fue cuando ya se moría la empresa, se llevaban las máquinas a otro lado, claramente era una cosa que no debíamos dejar permitir que pase eso. Entonces fue como una reacción casi automática nuestra de al menos no permitirle que se lleve las máquinas, ¿no? Que era algo que era el seguro de cobro de una futura posible indemnización o algo, ¿no? Era lo que esta empresa debía mucha plata, no podía vender las máquinas. Inmediatamente ocupamos la planta, evitamos que se lleve la maquinaria y denunciamos esta situación ante el juzgado que llevaba el caso del concurso de acreedores, que en Argentina es la instancia previa, digamos, para evitar una quiebra se hace un concurso de acreedores, no sé cómo se llamará acá en México, pero es una instancia donde se negocian las deudas y se trata de bajar esa deuda y negociar una forma de pago. En esta situación, para llegar a esa situación hay que presentar un inventario, bueno, hay que hacer hay oficiales de justicia que levantan un inventario, hacen es un proceso obviamente tutelado por la justicia. Y la cuestión es que descubrimos en este momento que vamos a hacer la denuncia que esas máquinas, las impresoras, que es el corazón de un taller gráfico, ¿no? Una imprenta sin impresoras no existe, no figuraban en el inventario de la empresa. Nos damos cuenta que era una quiebra que estaba preparada como tantas otras, ¿no? Era para armarlo en otro lado, licuar deudas y seguir con la fiesta, ¿no? Bueno, ahí nosotros digamos, muchos compañeros, en este lugar había muchos compañeros de muchos años, ¿no? Yo era el más joven y tenía 11 años de trabajo en este lugar, hace 9 años atrás. Y otros compañeros en toda la vida, ¿no? Y sintieron que es una empresa relativamente pequeña y tenían de hecho, los compañeros que nos quedamos eran los que teníamos más años de trabajo y muchos compañeros viejos eran los más, si no ves, los más conservadores, los que aguantaban más, ¿no? Los que tenían más confianza con el patrón y todo. Se sintieron la primera sensación que lo había traicionado, digamos, ¿no? Pero un engaño, era una cosa armada para salvarse él y dejar caer dejar todos en la calle, ¿no? Principalmente los compañeros más grandes que ya no iban a conseguir trabajo, ¿no? Y más en esa situación en particular que no había trabajo para nadie. Esto nos pone en la situación de por lo menos aguantar un día más, era en ese momento. Era, bueno, que no se lleven, que no lleven las máquinas, bueno, y la primera instancia era por lo menos un aseguro de cobrar algo, ¿no? De que por lo menos nos paguen lo que nos debían, si iba a cerrar. Pero poco a poco, a medida que nosotros tomamos control del taller, y vimos que para comer, ya que teníamos control del taller, porque no imprimimos algo y comíamos de eso, nos fuimos dando, nos fuimos haciendo a la idea de que eso lo podíamos perfectamente gestionar nosotros, ¿no? Al mismo tiempo que descubrimos a otros compañeros que habían pasado por una experiencia parecida en otros fenómenos, y después otros compañeros que estaban pasando la misma situación en el mismo momento. Entonces, digamos, eso nos abrió un poco la cabeza, que no era solo que seguramente hubiera terminado ahí si solo quedaba en los límites de esa fábrica, porque no había mucha salida solo en esos límites. Les cuento, en ese momento habíamos quedado solo 8 trabajadores, ¿no? Y nos vamos haciendo la idea entre todos de que que estaba la posibilidad de exigir una continuidad de trabajo, que no se podía permitir que ese lugar sea rematado y desguazado, porque la empresa efectivamente quiebra, ¿no? A los pocos días que nosotros tomamos el taller. No lo digo que no podía ser permitido, de hecho nos daban ánimo los mismos vecinos que rodean a la imprenta y eso, que muchos que habían perdido el trabajo y decían no hagan como me pasó a mí, y nos daban como experiencias personales de cosas que le había pasado y que si hubieran tenido la oportunidad de hacer algo hubieran preferido hacerlo, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, por lo menos sentíamos entre nuestro pequeño grupo de trabajadores que al menos debíamos intentarlo, que teníamos que llevarlo, la experiencia teníamos que hacerla y que
que si no lo intentábamos iba a quedar la duda para toda la vida si eso era posible. Bueno, y empezamos a exigir alguna forma de continuidad de la empresa. Nos chocamos enseguida con la negativa rotunda del juez que entendía en esa quiebra, que dice que no, según las leyes de Argentina, tenía 4 meses para rematar, que si queríamos quedarnos con la empresa teníamos que hacer una oferta cuando se haga el remate, digamos, y compremos todo, y bueno, y ahí, y que obviamente no teníamos a pesar de que nos debían mucho dinero, ese dinero es algo que se iba a resolver después del remate, justamente, así que no era forma, no había nada que ofrecer, no teníamos nada que ofrecer, encima lo único que teníamos eran deudas personales, en un país destruido, una cosa así, ¿no? Bueno, la cuestión es que por ese lado vimos que incluso contactándonos con otros compañeros, empezamos a presionar con la posibilidad de que sea declarado de utilidad pública el taller, el edificio y las máquinas, y que nos sea entregado a la cooperativa que habíamos armado los trabajadores a ese fin. A explotar el lugar, digamos, ¿no? Y es así que empezamos a exigir esa salida, la de la expropiación, que es algo excepcional para la ley, para ese caso particular, y bueno, y algo que se veía era bastante aislado. Pero como no era un caso aislado, sino que había muchos otros casos y todos presionados al mismo momento, a fin del año 2002 logramos que esa ley sea promulgada. Nosotros, y en otros casos se fueron dando, ¿no? Leyes de expropiación que entregaban, primero fue una ley que salió así muy apurada, que nos entregaba de manera provisoria y por 2 años, después salió otra ley donde que incluyó a unas cuantas cooperativas de la ciudad de Buenos Aires, bueno, y así, pero en esencia fue un proceso que fue respondiendo, y en realidad lo que respondían estas leyes era la realidad de que las fábricas igual estaban funcionando en un hecho, y las hacíamos andar nosotros con una gran legitimidad social, digamos, que lo que impedía, porque a pesar de que hasta salir la ley de expropiación eso no estaba amparado por ninguna, no tenía ningún resguardo legal. En Argentina no existe que hoy creo que hablaban de México, en la Constitución habla de la propiedad social y eso, bueno, en Argentina eso no existe. La propiedad es una sola propiedad privada, ¿no? Incluso si el Estado compra algo, se rige bajo lo que compra el Estado, lo compra, es capital, y si algo lo expropia, lo tiene que pagar, por ejemplo, ¿no? No existe la posibilidad. Para la Constitución argentina es propiedad privada y solo es, incluso si lo expropia, lo tiene que pagar y tiene que justificar por qué, tiene que ser declarado de utilidad pública, es algo excepcional y tiene que ser votado de manera especial, por una mayoría especial incluso en la Cámara, no por una mayoría simple, que como el resto de las leyes. Es algo había que ejercer una presión política muy grande y esencialmente, a mi modo de entender, también no solo era eso, sino que era fruto de la misma situación y la salida, incluso muchos de los, no solo los políticos más simpáticos, sino también los más conservadores votaban ese tipo de salida porque veían que era eso o algo peor, que era que que existiese a lo largo del país un montón de situaciones de completa ilegalidad y que desafiaran al sistema abiertamente. De esa manera me imagino que encontraron una manera de reencauzarlo en una vía más institucional, más tranquila, más pausada, y lo que inmediatamente hicieron a partir de que nos entregan la ley de expropiaciones, nos visitaron infinidad de funcionarios del gobierno para convencernos de decir, bueno, muchachos, ustedes, bueno, ya ahora consiguieron ahora tienen a cargo suyo la fábrica, ya olvídense de ustedes ya no son más activistas gremiales, ahora son empresarios, así que hay que ubicarse, hay que aprender a actuar como empresarios. Entonces nos venían a hacer a hacernos la cabeza con ese tipo de cuestiones. Bueno, nosotros por suerte, al menos en el caso nuestro, logramos, digamos, ¿no? Lejos, aunque hay una presión constante, obviamente, por tener que sobrevivir, el responder a los desafíos de mantener andando una empresa, pero también hay otras actividades que lejos de darnos ganancias, bueno, tienen solo costos económicos, pero que también tienen una gran alimento espiritual, aunque sea, y que nos dan fuerza y nos hacen más fuertes, que es otras actividades sociales, culturales, donde integramos a la población que vive alrededor de la imprenta, que hay un centro cultural funcionando, hay una escuela para adultos que funciona de noche a contraturno del taller, donde van aquellos que no pudieron terminar la educación secundaria del barrio, van y son parte, tanto los docentes que lo dan de manera voluntaria, como los
alumnos que son vecinos nuestros, se sienten parte de Chilaver, ellos son como de Chilaver. Y también funciona dentro del taller, está la oficina del Centro de Documentación sobre Empresas Recuperadas que impulsa el programa de Facultad Abierta, ¿no? Y bueno, es una ligación constante que tenemos nosotros con la comunidad, con eso. Así que, bueno, es un poco rápidamente acercarlos a cómo es nuestra experiencia. Para continuar, tenemos la participación del compañero Julio Díaz, de Gráficos Asociados de la ciudad de Mendoza. Le damos la palabra al compañero. Bueno, buenas tardes a todos. Un agrado estar con ustedes y la invitación que nos han hecho a Argentina, ¿no es cierto?, por este encuentro, tercer encuentro internacional. Bueno, yo pertenezco de la ciudad de Mendoza, de Argentina. También pertenezco a una empresa gráfica que quebró en el año 2002. También en el caso de Chilaver, también lo sacaron a la calle. Tuvimos más o menos 3 meses fuera de la empresa, y bueno, en ese lapso de 3 meses nosotros queríamos tomar la empresa, pero bueno, lo prometió el síndico que no la tomáramos, que que hiciéramos un proyecto de viabilidad para darle la continuidad de la empresa. Bueno, presentamos un proyecto ante el juzgado, eso demandó más o menos 2 meses, y bueno, en ese lapso presentamos el proyecto y el juez lo dio la viabilidad para la continuación de la empresa. En ese lapso nosotros teníamos, o sea, la antigua firma tenía algunos trabajos que no lo había terminado. Nosotros con plata nuestra del Fondo de Desempleo, que en la Argentina se da un fondo de desempleo cuando se despide al personal, ¿no es cierto? Nosotros presentamos ese proyecto también del Fondo de Desempleo y un pago único que los dio el Ministerio de Trabajo. Con eso volcamos todo lo que los dieron a la compra de insumos. Con eso fuimos tratando de a los clientes, ¿no es cierto?, cumplir, y con los trabajos porque ya lo habían cobrado, la antigua firma la había cobrado los trabajos. Y bueno, con eso nosotros, para no perder los clientes, hicimos los trabajos, inclusive en otra imprenta que teníamos alguna amistad, ¿no es cierto? Y bueno, y en el lapso ese nosotros presentamos el proyecto ante el juez, que fue el juez lo dio la viabilidad y lo dio la empresa. Nos dio la empresa hasta liquidarla, o sea, no lo dio en forma, o sea, no lo dio un tiempo, un año. Después presentamos unas prórrogas para continuar con el trabajo, ¿no es cierto? Y ahí presentamos un proyecto en la legislatura de Mendoza, y bueno, eso demandó un año más o menos, que es la única empresa en Mendoza, la empresa recuperada en Mendoza, que
que sacó la ley esa de ocupación temporaria por 3 años. Bueno, en ese lapso, ¿no es cierto?, presentamos y lo demandó un año para que los dieran en la legislatura, ¿no es cierto?, para que saliera la ley. Tuvimos que pelear en todos lados, o sea, en todos los bloques de todos los partidos para que sea viable lo que habíamos presentado, el proyecto de... Y bueno, demandó un año y bueno, salió la ley. Salió la ley y lo dieron la continuidad de la empresa por 3 años. En ese lapso, ¿no es cierto?, nosotros fuimos recuperando clientes y también otros clientes que fuimos tomando nosotros. Así que tenemos en este momento una cartera importante de clientes, que más que todo en la provincia de Mendoza, más que todo se trabaja con el tema de vitivinicultura, que es más que todo lo que hacemos nosotros son etiquetas para vino, ¿no es cierto?, y para conserva, que es el fuerte que tenemos nosotros en la gráfica, no como los compañeros de Chilaver, que son más que todo que hacen libros y todo. Bueno, nosotros tenemos el fuerte nuestro, que es el tema de etiqueta. Hacemos etiqueta fina, de calidad, y tenemos varias máquinas importantes que son máquinas obsoletas, ¿no es cierto?, de la antigua firma. Y bueno, en el lapso de esto fuimos trabajando, inclusive en este momento tenemos una máquina que es propiedad de la cooperativa, que es una máquina de 4 colores, que un formato grande, un formato de 72-102, que con eso más o menos estamos trabajando y estamos metiéndolos al mercado, ¿no es cierto?, que importante, porque hay varias empresas allá en Mendoza gráfica que tienen máquinas modernas, ¿no es cierto?, y bueno, no podemos competir con la tecnología que tienen algunas empresas. Bueno, y fuimos logrando eso. También hemos logrado la compra de la hipoteca, del inmueble, que eso también de la cooperativa, y algunas otras máquinas que hemos comprado también. Así que en el lapso ese, y ya se lo están venciendo los plazos de la ley de ocupación temporaria, que son 3 años. Pedimos una prórroga más por 18 meses, que ahora estamos con la prórroga esta, y ahora estamos presentando un proyecto también ante la legislatura, que también está sancionado, de un fideicomiso. Que ese fideicomiso es para recibir un crédito a todas las empresas recuperadas de la provincia, para que los dé un crédito para poder hacer la compra directa a la quiebra, ¿no es cierto?, comprar los acreedores, ya que tenemos la hipoteca nosotros, en el caso nuestro. En el caso también estamos agrupados con 8 cooperativas, con 8 empresas recuperadas en Mendoza, que también estamos trabajando en conjunto. Todo lo que es las leyes de expropiación, todas las tienen las otras cooperativas también. Así que, bueno, estamos en conjunto, presentamos la ley esta de un fideicomiso, que es el crédito lo da a un fondo que se llama el Fondo de la Transformación, que es como un banco de la provincia, que de ahí lo dan un crédito a pagarlo a 5 años con un bajo interés, y bueno, con eso podemos tratar de adquirir la empresa en forma directa. Así que según también de las otras cooperativas, como es en el caso nuestro, más o menos a moneda argentina, la quiebra sale más o menos $1.000.000. Así que bueno, hay posibilidad de hacer la compra directa y quedarlo en forma definitiva con la empresa. Y después en el lapso ese también lo hemos ido juntando con todas las empresas recuperadas de gráfica, y formamos también la red gráfica. La red gráfica que la formamos 7 cooperativas, que en el caso de Chilaver, Gráfica El Sol, Gráfica Patricio,
Gráficos Asociados, bueno, otras cooperativas, y se han ido incorporando nuevas empresas recuperadas también de todo el país. Así que en la red gráfica es muy importante por el tema de la compra de insumos. Ahora estamos viendo para la compra de una máquina, de un copiador de chapa, que es la CTP, que eso también lo va a favorecer a varias gráficas, ¿no es cierto?, para poder, que la chapa lo salga más económico, y bueno, y así en compra también, la compra de insumos, lo que es papel, también estamos gestionando para ver si compramos en conjunto y que también todo el insumo lo salga más económico. Eso es el tema de la red gráfica, que eso también lo gestionamos cuando fuimos en una oportunidad a Venezuela, que ahí también lo juntamos varias empresas gráficas y de ahí se formó la red gráfica. De ese momento, del 2005. El 2006 ya formamos la red gráfica. Y bueno, también estamos trabajando sobre la federación, en el caso nosotros de la Federación de FACTA, Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionado, que eso funciona a nivel nacional. También son las 8 cooperativas de Mendoza, estamos dentro de la federación, también estamos viendo la forma, casualmente el mes de febrero recuperamos una empresa con 50 trabajadores en la provincia de Río Negro, una empresa alimenticia, que también estaba cerrada hace 2 años. Y bueno, dentro de la federación la recuperamos. Ahora los compañeros están trabajando. Y así varias empresas recuperadas que estamos recuperando sobre la federación. Y en este momento más o menos son, ahí decían esta mañana, pero yo creo que más o menos son 300 empresas recuperadas del país, que son más o menos 27.000 trabajadores que han recuperado la fuente de trabajo. Bueno, ya me están diciendo el tiempo. Le agradezco y bueno, cualquier consulta estoy a disposición. Gracias. Antes de pasar a la ronda de preguntas, preguntaría si los ponentes que están en esta mesa ya llegaron, lo que es Sebastián Ariel Pacenza o Cecilia Cross, sino para desecharlas. Así democráticamente los desechamos, ¿no? Bueno, no llegaron. Para hacer más dinámica las preguntas, me gustaría que hicieran las preguntas directamente a los ponentes, que por favor tomen nota y den contestación, sobre todo no alargando mucho el tiempo porque vamos muy retrasados, 1:30 aproximadamente. Entonces, por favor, entonces adelante con las preguntas. Antes de que hagan las preguntas, que digan su nombre, la pregunta en específico para que las puedan contestar. Micrófono descompuesto. Rapidito. Pregunta. Nosotros, Jorge Robles, del Frente Auténtico del Trabajo, nosotros tenemos organizadas algunas colonias en Gómez Palacio, La Laguna. Y lo interesante, ustedes lo están viendo como el espacio de la reproducción de la fuerza de trabajo, que me gustó mucho como lo plantearon. En nuestro caso, como los organizadores de la toma de terrenos y organización de la colonia eran sindicalistas que venían de Acero Chihuahua,
resulta que además de la organización de la colonia, servicios, atención a todas las necesidades, se han formado como 50 sindicatos, la mayoría gremiales, que sirven para coordinar su materia de trabajo. Está el sindicato de músicos, todos los músicos de Ciudad Juárez que ahora se van a dormir a las 7 por la guerra de Calderón. Bueno, nace de ahí el sindicato de fotógrafos de iglesia, el sindicato de mujeres acompañantes en los bares, el sindicato de vendedores de cerveza en los palenques, el sindicato, etcétera. Hay como 50. Entonces, yo no sé si ustedes en la investigación detectaron o fue una brecha que no investigaron y que podía ser interesante, ¿no? Por otro lado, en el caso de las cooperativas, de las fábricas recuperadas, a tu lado tienes un compañero de una cooperativa, de una empresa recuperada, y estamos bebiendo agua de otra empresa recuperada. Lo interesante es que en nuestro caso, que hemos intentado, llevamos 50 años haciéndolo, la mayoría de los casos tuvimos una imprenta una imprenta en huelga, porque cuando el patrón se va a la quiebra, emplazas a huelga y eso lo embarga automáticamente. Después indemniza a los trabajadores con la maquinaria. Y después de 5 o 7 años que sirvió de escuela, son muy pocos los que quieren seguir en proceso cooperativo, están a punto de matarse. De estar conviviendo desempleados 7 años, viviendo de lo que se puede. Y entonces en algunos ha sido exitoso, como una fábrica de vidrio, 2 empresas del mismo patrón. Fue exitoso 16 años hasta que la crisis del 94 y el efecto tequila los llevó a la quiebra, pero sigue operando la propiedad colectiva. En otros la gente no quiso, y en el caso de la imprenta, que la maquinaria era muy vieja y obsoleta, decidieron venderla y repartirse la lana, ¿no? Entonces, lo cuento como experiencia, que a veces son muy exitosas y a veces ni nosotros queremos promoverla, porque después de 7 años de ver cómo se agarran a golpes por las liquidaciones, por las indemnizaciones, no nos atrevemos, ¿no? Gracias. Esta es pregunta para la gente de San Nicolás de Hidalgo. Mira, a Luis Pasos. Aquí en la Ciudad de México existen varios barrios, entre ellos la Colonia Obrera, el barrio de Tepito, que funcionan de esa forma históricamente. En la reproducción de la vida, en la reproducción, claro, se tienen que surtir de suministros por fuera pero realmente son colonias que funcionan así, no son propietarios de la vivienda, la mayoría. Ya después del sismo, pues hubo oportunidad de sus pequeñas casitas. Para mí la pregunta es la siguiente, tomando en cuenta que, como dicen los arquitectos, una colonia se consolida a los 30 años, porque llega la gente joven, nacen los hijos, se van y regresan, y es cuando la colonia ya empieza a ser estable y tiene toda viabilidad. En el caso de los emprendimientos, ¿estos emprendimientos son de la generación nueva o de la generación fundadora? ¿Qué tipo de tecnologías, que no tiene que ser una industrialización de los emprendimientos, sino más bien una mecanización, como se hacía en tiempos de los talleres en la Venecia, donde había talleres de impresión, talleres de fundición, talleres de botellas, ¿no? Se está utilizando ahí y sí se ha contemplado. Digo esto porque en Tepito y en la zona del centro histórico así funciona. O sea, tienen tecnología, llamémosla obsoleta, pero la empiezan a mecanizar y empiezan a ser más productivos. Desde el que hace zapatos, el que hace botellas, el que hace ropa, el que hace carpintería, todos. Esa sería la pregunta para ustedes. Ahora, las unidades domésticas y su participación democrática, no logro entender a qué se refieren con esa participación democrática. Sí entiendo la cuestión de la importancia del trabajo, no como una cuestión en el capital, sino como una cuestión de subsistencia, de necesidad para reproducción. Si no trabajas, no es que no quieras comer, sino que tienes que hacerlo para que
vivas bien, para que estés ahí con los tuyos, incluso llegando al trueque. Eso es lo que no entiendo, ¿cómo es esa participación democrática? Eso es uno. Para los compañeros argentinos, yo no sé si sea una fortuna o una desfortuna, pero tuve un suegro argentino que tenía una máquina Chandler, platina, y con eso hizo su fortuna. Actualmente tiene un parque industrial en Querétaro, con más de 1000 trabajadores, y era una máquina así que Chandler y hacía todo. Impresión, suaje, plastificado, barniz, todo, con una maquinita, y luego metió maquinaria, unas Thomson suajadoras del siglo XIX. Y entonces yo llegué a la conclusión, el problema no es tanto la maquinaria, sino tu mercado, a quien va dirigida la cantidad y la calidad de la mano de obra. O sea, yo tengo acceso a revistas de las máquinas Man Roland, que hoy son súper automatizadas, que te quitan tiempos muertos, pero todo es carísimo. Tú tienes una Roland 1963, parva, y te produce lo mismo. Claro, utilizas más gente, pero no requieres de los tiros millonarios que hacen las máquinas nuevas. Pero sí, los tiros de esa máquina obsoleta para muchos sirven para tu mercado y sirven para dar empleo. Entonces, esa es una cuestión que yo veo que se descuida. Todo el mundo va sobre los problemas administrativos, jurídicos, y se olvida de eso. Y es ahí donde está el asunto de dar empleo y calidad de vida a la gente. Una pregunta aquí a los compañeros de Michoacán. Soy Boris Marañón de la UNAM, de acá en México. Es muy interesante el trabajo que nos traen sobre la economía popular, sobre cómo articular lo doméstico y lo comunitario. Lo comunitario tiene relevancia o más relevancia en un momento histórico de la fundación o y consolidación del emprendimiento, ¿no? De la comunidad. Pero luego, según lo que uno entiende, ha perdido un poco de fuerza y lo que hay más son esfuerzos de tipo doméstico, no diríamos individual, sino doméstico. Entonces, ahí cómo queda la comunidad. Creo que sería importante que ustedes nos comentaran eso, ¿no? Lo otro es, nos han planteado una reflexión muy interesante sobre que estos microemprendimientos operan vinculando producción y reproducción, ¿no? Y por lo tanto operan con una racionalidad diferente, ¿sí? Si uno quiere, uno lo entendería así. Y lo que se está viendo es, o lo que ustedes plantean es, cómo este tipo de racionalidad puede extenderse, por ejemplo, al de las cooperativas, ¿no? Para vincularse y desarrollarse territorialmente, pero no para mercantilizar, sino precisamente para desmercantilizar, ¿no? La vida social en las colonias, por ejemplo. Creo que ese es un punto muy importante. Y cuando estamos hablando de la autogestión aquí y en otros lugares o de las cooperativas, estamos siempre hablando de la propiedad colectiva como algo que es lo mejor en relación a la propiedad privada, ¿sí? La idea es que Singer y Quijano lo han planteado, ¿no? Dicen, puede haber una colectivización, pero no necesariamente todo tiene que ser colectivo. Puede haber lo que ustedes llaman microemprendimientos y lo que en la literatura clásica se llama producción mercantil simple, ¿no? Mercancía, dinero, mercantilidad, circuito, ¿no? Que tiene otra racionalidad. Son pequeños emprendimientos regidos no por la acumulación, sino por la búsqueda del bienestar, regidos por la reciprocidad, ¿no? Y que se plantean el intercambio de equivalentes, ¿no? Creo que esa es una problemática a discutir.
todos nos vamos a colectivizar, todos vamos a ser parte de emprendimientos, de cooperativas, o puede haber una forma mixta de organización de la producción y de la vida, ¿no? A partir de formas cooperativas y formas familiares o individuales, ¿no? Que tengan este criterio, que no vayan por la enajenación del trabajo, ¿no? Que no tenga como base de su existencia la enajenación del trabajo, ¿no? Y para los compañeros argentinos, una pregunta que se plantea. Nos han dado ustedes y los brasileños un ejemplo, ¿no? De cómo pensar la vida inventando otro tipo de vida, ¿no? No la vida, la relación capital-trabajo, subordinada, alienada, etcétera. Ahí hay varios estudios que plantean las problemáticas que ustedes enfrentan, ¿no? Están Rebón, Fang, Palomino, el propio Ruggeri que nos comentó en la mañana. El punto es, el capitalismo no da más, pero ahí está. Entonces, ¿cómo pensar en plantear estas formas de vida, de producción, de caminar hacia el control del trabajo para quienes son desempleados y no tienen fábricas que recuperar? Es decir, ¿cómo hacemos con el resto de la gente que no ha estado previamente en una relación social capital-trabajo, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo podemos pensar en extender estas formas de reciprocidad y solidaridad de manera que esa gente pueda vivir por fuera del capitalismo, ¿no? O trate de vivir por fuera del capitalismo perfilando una alternativa anticapitalista, ¿no? Esa es una pregunta que me sugieren las intervenciones también. Muchas gracias. Preguntaría a los asistentes, ¿hay alguna otra pregunta? Puede ser atractivo hacia desempleados que no tienen esa experiencia de haber sido sindicalizados, que están trabajando en el sector popular. Yo también una pregunta a los compañeros de Argentina, porque de las empresas recuperadas, en este caso de las empresas, ¿cómo ven más adentro sino hacia afuera? Es decir, ¿cómo ven a la sociedad argentina respecto a las empresas recuperadas? Platicaba con Nacho, es como relativamente común cuando se habla de las cooperativas, ver la vida hacia el interior de la cooperativa, ¿no? La cooperativa debería de hacer esto, aquello, pero la pregunta es, ¿cómo ven los argentinos a las empresas recuperadas? ¿Lo consideran una vía? ¿Les consumen? Porque creo que esa es otra parte, es decir, ¿cómo hacemos global esto? Tiene que ver con nosotros también, ¿no? O sea, no nada más con el esfuerzo de la cooperativa, que de por sí ya lo hizo, sino hacia afuera. ¿Qué hace ¿Cómo están tratando de impactar en la sociedad argentina de que se contagie de esto, ¿no? Porque solamente habiendo un movimiento grande, o sea, más allá de si tienen medios de producción o no los tienen, pero tiene que ver con el consumo. Yo siempre en un grupo pregunto, a ver, todos los que estamos aquí, revisen cada prenda que traen, tanto en las mochilas como en la ropa. ¿Cuánto viene de la producción solidaria, de la producción cooperativa? ¿Cuánto de lo que tienen en su casa es de producción colectiva? Entonces, por eso la pregunta es, ¿cómo ven, qué interpretan ustedes, cómo ven a la sociedad argentina en la visión hacia las empresas recuperadas?
Bueno, terminamos la ronda de preguntas. Les daríamos 5 minutos a lo que es a los compañeros de Michoacán y 5 minutos a los compañeros de Argentina. El tiempo los tenemos encima. A lo mejor en los próximos debates va a haber más tiempo porque ahorita sí nos retrasamos, ¿no? Entonces, adelante con los compañeros de Michoacán. Bueno, pues gracias por estas preguntas porque nos dan la oportunidad de ampliar un poco más la exposición. Con respecto a la primera pregunta, yo quisiera, bueno, la pregunta como fue expresada lleva un planteamiento implícito, que además de intentar responder la pregunta, quisiera hacer referencia a ese planteamiento implícito. Decía el compañero que nosotros estamos ubicando el espacio de la colonia popular urbana como un espacio de reproducción de la fuerza de trabajo. Y de alguna manera sí, esto podría asumirse así si lo viéramos desde la perspectiva de la economía capitalista. Es decir, efectivamente para la economía capitalista la reproducción se observa en términos o en función de la reproducción de la fuerza de trabajo. Acá el planteamiento es que desde la perspectiva de la economía popular la centralidad no está en la reproducción de la fuerza de trabajo, sino en la reproducción de la vida. Y entonces la reproducción de la fuerza, la reproducción y venta de la fuerza de trabajo, la obtención de un salario, entonces más bien encaja como una de las estrategias que la unidad doméstica implementa para generar sus condiciones de reproducción de la vida. Entonces son las dos perspectivas, que no es lo mismo, y más bien es esta segunda la que nosotros estaríamos reivindicando. Ahora, en cuanto a la pregunta, hay un proceso que de hecho no fue aquí ampliamente expuesto y que creemos que es un proceso que tenemos que trabajar más en el análisis del estudio del caso, que es el proceso de desintegración comunitaria. Este proceso de desintegración comunitaria obedece a una gran cantidad de factores. Alguno de ellos, mi compañero lo refirió, no lo desarrolló, no lo desarrollamos, aunque se refirió. Tiene que ver con la propia contracorriente con la que se enfrenta toda la economía social, todas las cooperativas, todas las formas alternativas. Entonces, así como los movimientos sociales, como las entidades comunitarias, se enfrentan a una contracorriente, ¿no? Es decir, hay toda una corriente, digamos, un proyecto político, un proyecto de urbanización, un proyecto ideológico, que es el que enfrenta todo movimiento, todo proyecto alternativo. Entonces, el peso de esta contracorriente finalmente, junto con otros factores, termina incidiendo en la desintegración comunitaria. También se refería al hecho de que algunos objetivos o algunas necesidades ya se van satisfaciendo, se introduce la red de agua potable, el drenaje, la energía eléctrica, se construyen las viviendas, entonces de alguna manera el aliento se va perdiendo. Otro factor importante es la formación de los núcleos dirigentes, los grupos políticos, digamos, ¿no? que también de alguna manera están insertos con corrientes más generales de los movimientos políticos. En este caso, digamos, sería bueno también complejo ver de qué manera se va dando, sin embargo existe este nexo con la evolución de la izquierda, de los paradigmas como el socialismo a nivel mundial, que van sufriendo un agotamiento, que van cayendo en crisis y que de alguna manera impactan también en los grupos dirigentes en estos pequeños movimientos sociales. Es otro factor y habría más. Entonces, este proceso de desintegración también, digamos, bueno, después de él sí quedan algunas reminiscencias, si los pudiéramos llamar así, en términos de inercias, de aprendizajes, de gestión, de organización, que se expresan de alguna manera, por ejemplo, en los propios microemprendimientos que surgen, gente que aprende a gestionar, que gestiona apoyos, gente que se organiza y también en algunas formas, por ejemplo, hay en el lugar uno de los emprendimientos que no es de lo más común,
es una cancha de fútbol rápido. Entonces, ese, por ejemplo, está montado de alguna manera en las inercias del proceso comunitario y organizativo precedente, porque implica la participación de una parte importante de la comunidad, ya no teniendo como la centralidad de un proyecto más amplio, sino simplemente el ejercicio de una actividad cotidiana, pero que de alguna manera se expresa en esa forma de participación y de organización. Pero no hay así tan claramente como en el caso que nos refiere una expresión subsecuente más estructurada, ¿no? Como sindicatos y cosas por el estilo. Ese es un aspecto. Ahora, ya la otra pregunta que también me parece que es un aspecto muy interesante, que nosotros lo hemos comentado, que tiene que ver con la transferencia generacional. La mayor parte de los emprendimientos, que no todos, pero sí la mayor parte, sí están gestados, digamos, por los fundadores. Sin embargo, ahí también se ve ya la inserción generacional, porque los que ahora son jóvenes, que llegaron de niños o que todavía no nacían al momento de la fundación, ya están integrados y están participando ya justamente en estos procesos de reproducción, y también participan en la gestión de los microemprendimientos, y ciertamente participan con perspectivas diferentes, porque por un lado no traen esa tradición comunitaria que traen los padres, pero por otro lado sí aportan elementos novedosos, porque la mayoría de los fundadores era gente no profesionistas, digamos, no con un nivel de estudio, que ahora muchos de los jóvenes sí ya están obteniendo. Entonces de alguna manera sí están insertando algunos elementos innovadores que tienen que ver con la operación de los emprendimientos. La tecnología en general es muy elemental. Estamos hablando de, por ejemplo, la tiendita de la esquina, el taller de pan. Entonces, en general, sí son, como ya lo mencionamos en la exposición, de muy baja tecnología, digamos, ¿no? Y baja productividad, y es más para consumo local. Ese es otro elemento fundamental. Y otro elemento también, esta cuestión de la participación democrática en términos de la comunidad, básicamente se ve en el sentido de las dinámicas, de las prácticas, como las asambleas generales, la existencia de toda una estructura operativa de discusión y de ejecución, digamos, de análisis, de discusión. En términos de la unidad doméstica no se ve tan claro. Sin embargo, lo que sí podríamos observar es que la operación del trabajo ya no es tan jerárquica y autoritaria como sí puede ser en una empresa capitalista. De alguna manera ahí hay un poco, la negociación está más mediada por los nexos solidarios de parentesco y de proyecto, ¿no?, de largo plazo, como es la propia construcción de la vivienda, como es el propio sostenimiento del emprendimiento, en el cual va pues los intereses de todos, ¿no? Y por último, algo que me parece interesante también es en términos de la escala, ¿no? Es decir, estamos hablando de una escala muy, muy mínima, que tiene que ver con lo que nos planteaba Boris también, el vínculo, ¿no? Si estamos hablando de que las cooperativas, ¿cómo se daría esto? De alguna manera lo que yo visualizo, primero, es que las cooperativas tendrían, yo creo, que tener este vínculo con una entidad social, y que entonces la dinámica de las cooperativas tendría que estar más orientada, más que a buscar nichos de mercado, a buscar oportunidades en términos de las necesidades de esta entidad social. Y en este sentido hay ejemplos y hay casos, ¿no? Por ejemplo, en Tacámbaro vemos cooperativas que empiezan como cooperativas de productor y exportador de aguacate, pero de pronto, ante la identificación de una serie de necesidades, implementan una cooperativa de ahorro y crédito popular. Implementan una cooperativa
Otra cooperativa, de consumo, implementan otra cooperativa. Y así, es un poco esa lógica. De pronto podría implementarse una cooperativa de vivienda, pero entonces su lógica de expansión y de estructuración está en función de las necesidades comunitarias. Ahora, la otra parte, y con esto termino, la cuestión mercantil, la cuestión de mercado, y si estamos pensando en una economía total, digamos, cooperativa, en este sentido, bueno, un poco siguiendo el planteamiento de Corallo, y que aquí de alguna manera lo mencionamos, estamos pensando en un subsistema de economía popular, que de alguna manera pudiera estar conviviendo con la economía, lo que él mismo, el Corallo, establece como economía pública y la economía de empresa o economía privada. Entonces, yo creo, por último, que no estamos pensando en un modo acabado ni en un modo total, sino en algunas pautas generales, y que estas pautas se tendrán que ir verificando y seguramente modificando en el proceso de desarrollo. Es decir, no estamos hablando, por ejemplo, como en el caso del planteamiento del socialismo, como algo preconcebido y que entonces hay que desarrollar, sino una serie de pautas y pautas en que en el proceso social mismo tendrán que irse o verificando, modificando, complementando, no sé. Gracias. Bueno, yo le voy a responder ahí a la señora, después vos responderle la parte de las máquinas. Bueno, la sociedad en Argentina lo está viendo de buena manera, ya que en el caso de empresas recuperadas, en el caso de toda la empresa recuperada, no teníamos otra opción que formar cooperativa y, de última, darle la continuidad a la empresa. Porque no dependíamos nosotros de otra cosa, sino de un plan que los diera el gobierno. Y no queríamos nosotros planes del Estado. Nosotros queremos recuperar la fuente de trabajo, que era lo principal que nosotros yo llevaba 20 años cuando quebró la empresa, y hay otros compañeros que llevaban más años. Y bueno, no teníamos otra opción que formar cooperativa y recuperar la empresa. Y aparte no había, en la crisis del 2002, 2001, no había otra opción, porque no teníamos otra opción que recuperar la fuente de trabajo nosotros. Así que, más que todo, la sociedad lo está viendo de buena manera, y por eso estamos difundiendo esto en la Argentina, para que sepan la lucha que hemos tenido los trabajadores, ¿no es cierto?, para recuperar la empresa. Así que se está viendo de otra forma lo que es la recuperación de empresas en Argentina, ya que, como decía anteriormente, son más o menos 300 empresas recuperadas ya en Argentina. Así que se imagina la fuente de trabajo que esto demanda en forma directa, más que todo lo demás, ¿no es cierto?, que el movimiento de la compra de insumos, que también gestiona a otros trabajadores también. Así que me parece que en la Argentina se está viendo de buena manera el tema de la recuperación de empresas, y estamos, como decía también, de seguir recuperando empresas que han sido cerradas, y que, bueno, los compañeros están tratando de ver cómo recuperamos las empresas que están en quiebra. Así que, bueno, esa es la respuesta que le doy yo en este caso. Ahí el compañero le va a dar los otros. Bueno, hubo varias preguntas. A ver si puedo responderlas todas así de seguido, y empezando por el final, capaz. Una consulta de un compañero que salió un ratito, pero que decía cómo hace alguien desocupado que quiera, no sé, tener un trabajo y que no sea bajo, no sé, que no sea bajo el capitalismo, dijo algo así, ¿no?
desde mi humilde modo de entender, si quiere estar fuera del capitalismo, tiene que salir del, no sé, del planeta Tierra, porque el sistema predominante y el que se impone por los poros, salvo que nos encerremos en un lugar que no entre la televisión, no entre la radio, no entre ningún producto de afuera, principalmente ningún producto, donde no tenga ningún intercambio, ¿no? En una isla que no tenga ningún contacto con el exterior, esto va a estar inmerso en el capitalismo, incluso en las experiencias incluso de Estado socialista, como hoy día lo que sufre Cuba, que tiene la problemática de resolver cómo hace en el mundo capitalista y que se ve completamente afectado. No es lo mismo Cuba si el mundo predomina el capitalismo o si no, obviamente, ¿no? El futuro sería diferente, incluso la realidad sería diferente, desde mi punto de vista. También es que es una polémica de punto político, no sé, ¿no? Son visiones de estrategias políticas, visiones del mundo, pero para mí, de todos modos, para mí es importante que no, digamos, no es que yo lo digo como apologista, que bueno que el capitalismo es lo que hay y no hay forma, no habrá otra manera y no hay otra perspectiva para la humanidad que esto que tenemos, que es una verdadera porquería, este sistema que ya demostró que, por eso imagino que despierta interés este tipo de experiencia entre mucha gente, porque vislumbra la idea de que puede haber una sociedad diferente, basada en otros principios, no en los principios capitalistas. De todos modos, esa sociedad para mí no puede, por lo que hablan de subsistemas y posibilidad de convivir, para mí no hay posibilidad de convivir de manera sin chocar. Cualquier construcción que hagamos que sea contraria a los principios capitalistas o bien se va a enfrentar o bien se va a adaptar y se va poco a poco transformar en cualquier empresa, cualquier cosa igual. Se va a adaptar, van a encontrar su lugarcito en el sistema o se va a integrar o no se va a integrar y va a desaparecer. Lo van a hacer desaparecer, porque salvo que concentremos más fuerzas que ellos, y eso nos falta mucho para eso, y podamos desplazar este sistema por uno nuevo, uno mejor, ¿no? Y ahí sí, qué sé yo, parece una discusión igual, parece de los 70, de otro momento, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero está bueno que ahora, en esta realidad, para mí ahora es más vigente que nunca, más que en los 70. En los 70 todavía tenía vida el capitalismo, ahora tenemos un sistema que cada vez más claramente se muestra como una verdadera porquería, que le da menos ni siquiera te da posibilidad de explotarte, porque te deja afuera. Millones de personas hoy decían el número, impresionante, de desocupados en el mundo. O sea, no te da ni la posibilidad de super explotarte, como es normal, digo, ni siquiera esa. Entonces está enfermo, un sistema enfermo que o lo podemos curar y emparchar un poquito para que dure un poco más, o lo podemos ayudar y desarrollar las herramientas para que, al menos en el futuro más cercano espero que sea más cercano que lejano, podamos reemplazarlo por otro sistema, ¿no? Que es una discusión entre, obviamente, discusiones de los 70, bueno, que tenemos que reformarlo y cuidándolo y cambiando y buscando la manera de convivir de alguna manera, o hay que enfrentarse de manera militante, ir construyendo, usando las experiencias, porque en realidad todas estas experiencias pueden ser leídas de dos maneras. Uno, como viene dentro del capitalismo se puede hacer esto, qué bueno que es. Si uno quiere, puede incluso no ser solidario y escapar del individualismo y todo eso, porque qué bueno que es el sistema que deja lugar incluso a este tipo de experiencias. No, eso puede ser una lectura. Y la otra es, miren qué bueno puede existir esto, y si el mundo fuera así, qué bueno que sería. Allá en Argentina varias veces se reprodujo en muchas reuniones un comentario que hizo una compañera que era uno de los referentes de otra experiencia, se llama Bruckman, que era una textil, una mujer que toda su vida, hasta los 50 y pico de años, había sido ama de casa, qué sé yo. Después empezó a trabajar y ella contaba sobre su experiencia, que era una señora que obedecía a su marido, y de pronto se encontró en una lucha, que la fábrica cerró, tenía que hacerse cargo de la fábrica, y se encontró en una de las dirigentes, ¿no? Así con mucha personalidad, y cambió toda su vida. Y lo que dijo frente a mucha gente, dijo, mire, si nosotros podemos organizar esta fábrica, podemos dirigir el país, ¿no? Y eso para mí es increíblemente revolucionario, eso, como la perspectiva en palabras muy simples, estaba diciendo, dando una perspectiva. Pero justamente estamos en un mundo que eso no es algo que se reproduce, lo que se reproduce son los shows, ¿cómo es? Los talk shows de televisión, de Televisa, de allá de Canal 9 y todo ese tipo de cosas, que es lo que millones de personas lo van educando desde chiquitito a que tiene que obedecer. Es otra cuestión que, al menos en nuestra experiencia, imagino que eso habrá sufrido también los compañeros que participaron de esto, el cambio que genera cuando uno pasa de toda su vida a obedecer a tener que, bueno, ya no tenés a nadie que obedecer, tenés que decidir por vos mismo, con todos los problemas que hay, ¿no? Con todos los que, de todos modos, por lo que digo, ¿no? Que uno está inmerso en la actividad capitalista y tiene que sobrevivir, y el éxito o fracaso en realidad se mide de forma capitalista, que viene más al comentario que hacía el compañero.
el hecho, por ejemplo, el éxito de tipo económico es un éxito capitalista. Incluso si logramos sacarle a los instrumentos que sean viejos nuestros, maximizamos de sacarle el máximo jugo a eso, obviamente si son tan hábiles para hacer eso, incluso contra otros que tienen máquinas mucho más modernas, que hacen 10 veces, en el mismo tiempo hacen 10 veces más que nosotros, con lo cual nosotros tenemos que trabajar 10 veces más para producir lo mismo. Ya con eso solo te estoy diciendo que no es muy buena la perspectiva, si es así. Pero de todos modos, si somos suficientemente hábiles para encontrar un nicho de mercado que nos... Pues, pero solamente somos hábiles capitalistas somos. Pero no sé si eso es interesante, eso está lleno el mundo de hábiles capitalistas. Gente que de poquito, no sé, o nazis, gente así que era pobre y de pronto le encontró la vuelta y, no sé, robó un banco y se hizo rico y después tiene un montón de empleados. Pero casi siempre pasa por algo así, porque es difícil, no sé. Muchas veces es un mito la idea de que uno puede prosperar, salvo que encuentre un huequito donde meterse y prospera, ¿no? Pero para mí eso es el éxito capitalista. En realidad, también se puede medir de otra manera. El éxito es si logramos, por ejemplo, insertarnos. Para nosotros el éxito también importante es al vernos insertados en la zona en la que estamos, que mucha gente se referencie con nosotros y nos hace, a nuestra manera, fuertes. Quizá no contemos con una cuenta bancaria abultada, pero sí contamos con un crédito social muy grande. Que pase lo que pase, incluso lo que todavía en Argentina nos golpeó, esta última crisis económica, por la propia dinámica y cómo se dio, por la crisis anterior había golpeado tanto que esta parece como paradójicamente al revés, como que no nos toca, pero va a golpear, y en el momento que va a golpear a nosotros que dependemos de nuestro trabajo, si no trabajamos no hay entradas de dinero, o sea, no hay un fondo que nos haga aguantar 2 años sin trabajar, ¿no? Entonces la única manera de sobrevivir a ese momento va a ser qué fuerza habíamos juntado para que nos haga sobrevivir, que no permita que quebremos. Porque otra cosa que no podemos hacer, el capitalista que triunfa, ¿qué hace? Elige con quién trabajar, a quién explotar. Y dice, este maquinista trabaja bien, hace rapidísimo. Este no, este lo echo, y a este lo contrato. Nosotros no podemos hacerlo con nosotros mismos. No podemos echar a nosotros mismos, porque no somos nosotros con nuestras habilidades y con nuestro conocimiento, con lo que tenemos. Y tenemos que aprender y bueno, y hacemos lo que, en ese caso, obviamente hacemos lo que podemos. Eso sería distinto si tuviéramos a disposición todo el país a disposición. Ahí sí podemos elegir quiénes son los mejores para esto, quiénes son los mejores para esto otro, ¿no? Y uno administra los esfuerzos de una manera para mí, más racional de esa manera. Pero bueno, es con lo que tenemos, no sé, quise de manera rápida expresar lo que pensaba. Bueno, como una manera de concluir, pues creo una de las principales características es que la autogestión no solamente está en los procesos productivos, con lo que acabo de decir, sino también en una integración comunitaria, que ya en el resumen ya haremos las precisiones correctas. Por nuestra parte, le doy las gracias por habernos comportado a la altura como debíamos y desgraciadamente quisiéramos debatir más, pero pues, tenemos que darle paso a la siguiente mesa para que, pues un aplauso, ya no para la mesa, para todos. Y gracias y le dejamos la mesa al... Nada más le pedía que nos dieran su ponencia para...